Tarde, profe. Hola, buenas tardes. Ya casi iniciamos. Bueno, Ah, sí, bueno, señora. yo pensé que me había dañado el audio. No, nosotros escuchamos la fiesta. Todo eso es aquí una bulla ahí. Me tocó encerrarme, profesora, en mi habitación.
chicos, hola chicas, buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a iniciar entonces la clase. Hola, profe, buenas tardes. Hola, Michelle. Bueno, vamos a iniciar la clase. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a revisar la tarea que ustedes tenían. Acá podían, con base a la empresa que ustedes ya venían trabajando en el segundo corte, identificar 10 riesgos internos, entre riesgos internos y externos, ¿sí? Y ya después de identificar los riesgos, ¿sí? Que es lo primero que hace uno cuando va a implementar un modelo de control interno, pues ya implementa ese modelo de control interno COSO 3 en cada uno de sus ambientes, ¿sí? Entonces, acá yo en la plataforma les coloqué un trabajo que se llama Sistema de Control Interno Modelo, que es este. Acá en este sistema de control interno modelo está la implementación de unos riesgos, la identificación de riesgos y cómo se implementó un modelo de control interno COSO 3. El objetivo es que lo tomen como guía, ¿no? Para que puedan trabajar el de ustedes. Entonces acá en esta parte, como la estructura del modelo de control interno, así como dice la tarea, acá no está la tarea, yo descargo la tarea. Como dice la tarea, él está conformado por el primer componente del COSO, que es ambiente de control, otro que es administración de riesgos y las actividades de control para poder administrar el riesgo, la información, la comunicación y la supervisión. Entonces acá hay un ejemplo que les puede servir a ustedes de guía. Por ejemplo, acá identifican riesgos generales de la empresa, pero acá identifican cada uno de los riesgos que se encontraron después de haber identificado el riesgo general de la empresa. Entonces, por ejemplo, la mala selección del personal. Entonces, este es un riesgo que tiene esta empresa en el departamento de talento humano o en la parte administrativa. Entonces, a este riesgo se le identifica el ambiente de control. Entonces, en este caso es por qué yo identifico que eso es un riesgo. Entonces, en este caso, esta empresa y se identifica que no se estaba contratando a un personal idóneo para los cargos y que no existía un manual de contratación, no se estaba llevando a cabo un proceso que busque cubrir los cargos con un perfil adecuado, dejando claramente establecidas las características, funciones, herramientas, habilidades, experiencia y conocimientos que requiera la persona que seleccione. No tenía herramientas que ayudaran a descartar o seleccionar los candidatos, como test psicotécnicos o de personalidad, pruebas de valorización, entrevista de personal y dinámica de grupo para comprobar cómo se manejan ante determinadas situaciones y en qué habilidad se destaca cada una de las personas que son contratadas. El personal que se contrata para los cargos de alta dirección o de mayor importancia son por lo general familiares o amigos, los cuales son contratados sin llevar a cabo un proceso de selección, omitiendo su capacidad e idoneidad para el cargo, causando un ambiente laboral poco agradable, con inconformidades por las decisiones tomadas. Entonces, cuando una empresa va a implementar un modelo de control interno, ¿cierto? Es porque ya existen riesgos que han sido identificados en la empresa, ¿sí? Por eso es que vamos a implementar un modelo de control interno. Ya existen esos riesgos, entonces lo que vamos a hacer es colocarle un control a esos riesgos. Entonces, acá el riesgo es la mala selección del personal. Y en el ambiente de control se explicó las razones por las que yo estoy identificando esto como un riesgo, ¿sí? Eso es lo que yo tengo que hacer en este componente del modelo de control interno COSO 3 y casi en todos los componentes cuando se hace referencia al ambiente de control. ¿Qué ambiente o qué situación es la que yo estoy encontrando? Después de esto, sigue el segundo y tercer componente que en este trabajo pues están unificados, pero según el taller
sigue administración de riesgos y actividades de control. Aquí dice que deben seleccionarse 5 riesgos. Entonces yo acá comienzo. Primer riesgo, en este caso, mi riesgo yo sé que es la mala selección de personal, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué implica eso? Ausencia de políticas para la selección y contratación del personal. Entonces, este es el riesgo que yo dije acá dentro de este ambiente de control que existía en la empresa. Entonces, ¿cuál es el control que yo le voy a hacer a este riesgo? Entonces, se debe establecer un manual que reúna las políticas requeridas en el tema de la contratación de recursos humanos. Se supone que con este manual yo ya voy a controlar este riesgo. Hay un segundo riesgo, procesos de selección que son finalizados de manera rápida sin el suficiente nivel de estudio de los candidatos. Entonces, ¿qué control le voy a hacer a este riesgo? Le voy a establecer los procedimientos de confirmación académicos, laborales y personales de cada empleado contratado como parte del proceso de selección. Entonces, yo considero que con este control ya voy a poder tener un proceso de selección más, digamos que más completo, ¿sí? Entonces, así lo va a solucionar. Hay otro riesgo, creación de cargos que no se encuentran autorizados o no son requeridos. Entonces, ¿qué control le voy a hacer a este riesgo? Voy a crear, se va a hacer la creación y contratación de nuevos cargos, pero estos deben estar autorizados por un comité especial al interior de la compañía. O sea, debe haber un comité para que se autorice la creación de nuevos cargos y no simplemente el gerente dijo, venga, creemos este cargo para poner acá a mi amigo. ¿No? Debe haber un comité aprobado. Entonces, con esto se considera que se va a controlar ese riesgo. Otro es el favoritismo al momento de realizar la contratación sin formalizar el debido proceso, lo que resulta en contratación de personal no competente. Entonces, ¿cuál es el control? Modificar la política que regula la contratación de personal y adecuar los perfiles que todos deban cumplir, qué perfil debe cumplir cada candidato. Y ya con esto se va a acabar el favoritismo. Entonces, si ustedes ven, cada uno de estos riesgos están detallados, porque ya todos los expliqué acá en el riesgo de control. ¿Sí? Entonces, digo, en el ambiente de control. Mi riesgo, ya sabemos que es mala selección de personal. ¿Sí? Y acá expliqué mi ambiente de control. Y si analizo cada uno de los riesgos que acabo de hablar, ausencia de políticas para la selección, procesos de selección que no son finalizados. Profe, esos son los 5, ¿sí? No. Ah. Sí, esos son, pero ahí no hemos terminado. Solamente van Ahí van los riesgos, control. pero en cada riesgo hay que tener en cuenta esos. Ah, no, espere, Usted miro yo. usted va a trabajar 5 riesgos, ¿cierto? Dentro de todo el proceso. Por ejemplo, acá escogió, sino que los riesgos tienen que estar relacionados cuando se va a implementar el ambiente de control. Entonces, por ejemplo, en este caso del ejercicio, mi riesgo general, uno de mis riesgos principales es la mala selección del personal, ¿sí? En mi ambiente de control, que es uno de los componentes que dice el taller acá, que es este ambiente de control interno, yo expliqué por qué ese es un riesgo, la mala selección de personal. Y esta explicación me generó como algunas riesgos, me genera los controles, ¿sí? Pero yo tengo que identificar el riesgo para cada control. Entonces acá yo digo, ausencia de políticas para la selección y contratación de personal. ¿Qué control voy a hacer? Voy a crear un manual de políticas. Segundo riesgo, procesos de selección que no son finalizados y sin el suficiente nivel de estudio de los candidatos. ¿Qué voy a hacer? Voy a crear procedimientos que digan cómo debe ser la selección del personal. Ah, ok, ese ya sería, y ese riesgo es del sistema de control interno. Ya estamos hablando de la implementación del sistema de control interno. Entonces, después de que ya ustedes
aplican aquí el segundo componente y el tercero, que es administración de riesgo y actividades de control. Continuamos con la parte de información y comunicación. Entonces, en este caso, esto tiene que estar todo relacionado con el riesgo que yo estoy mencionando, que es la mala contratación de personal. Entonces, en este caso se dice que establecer un proceso transparente de contratación, el cual contenga el perfil del empleado, pruebas a aplicar en la entrevista, pruebas psicotécnicas, pruebas psicológicas y entrevista final con el subgerente o el gerente de la empresa. Una vez el personal sea contratado, se debe socializar el manual de funciones, responsabilidades, manual de ética y conducta. Esto es lo que va en la parte de información y comunicación. Sí, que es lo que se debería hacer para que no se siga presentando ese riesgo de la mala selección de personal, después de aplicar cada uno de los controles. Entonces acá dice también que cuando se genere una vacante, el jefe de cada departamento debe informar a recursos humanos para que éste realice la respectiva publicación de la vacante y de recepción de las hojas de vida, con el fin de aplicar el proceso de selección y de contratación. Y este sería el componente de información y comunicación, que es este mismo de supervisión. Y después acá, en esta parte está la parte de monitoreo. Este es un adicional que tiene acá de información y comunicación, que está la parte de la supervisión. Entonces, en esta parte de la supervisión, como dice el ambiente de control, yo debo supervisar que se estén implementando los controles que yo identifiqué y creé acá para los riesgos o los subriesgos que tiene este riesgo general de la mala administración del personal. Entonces, ¿qué coloqué como supervisión? Se realizarán evaluaciones por desempeño cada 3 meses por el jefe inmediato, esto con el fin de verificar que el personal sea el idóneo para el cargo. Y mediante capacitaciones se fortalecerán las falencias y estos resultados deben ser socializados con el subgerente y el personal. Y se verificará la implementación del manual de contratación, identificando que tengan procesos definidos. Entonces, esto es lo que se va a hacer en la parte de supervisión para poder verificar que se hayan implementado todos los controles que fueron asignados acá. Esto es un primer ejemplo. Acá hay varios casos. Hay otro que es la falta o falencia. Este es otro riesgo, que es la falta o falencias con el control presupuestario y de gestión. Se describe nuevamente el ambiente de control, porque recuerde que los componentes son ambiente de control, administración de riesgo y actividades de control. A cada riesgo se le hace, bueno, sí, con los 5 componentes, ¿sí? Exacto. Usted, en este trabajo, pues están acá identificados riesgos y controles, pero usted si quiere solamente puede colocar acá los controles. Acá lo que se hizo fue crear subriesgos. O sea, el riesgo general es este, el principal. Pero acá se crearon unos subriesgos para poder identificar cada control. Sí, que es como más fácil decir, bueno, este es mi riesgo y este es mi control, pero si usted desea, solamente le coloca los controles a su riesgo general. Entonces, acá, por ejemplo, en este caso, faltas o falencias en el control presupuestario. En el ambiente de control se describe por qué se identificó eso como un riesgo. Entonces, por ejemplo, acá esta empresa no realiza frecuentemente avalúos que le permitan identificar qué maquinaria y equipo necesita para poder renovarse y poder proyectar ese cambio a futuro en un presupuesto de inversión. ¿Por qué? Porque esta empresa no hace presupuesto. Se encontró que a la fecha la máquina del equipo se encontraba con daños, teniendo en cuenta su vida útil, y estos elementos estarían próximos a ser obsoletos. Sin embargo, no se había hecho ninguna provisión para la renovación de este equipo. Los departamentos en ocasiones no tienen implementos necesarios para realizar su trabajo, como son papelería o elementos de aseo, entre otros. Y esto sucede porque la empresa no tiene una provisión en almacén, y para poder realizar la compra se debe solicitar la autorización de la dirección, lo cual termina siendo un proceso demorado. Y entonces, ¿qué hace acá?
Yo acá se identificaron unos subriesgos y unos controles, porque así lo estructuraron, para que ustedes tengan idea de riesgos y sus controles. Entonces, riesgo 1, falta de oportunidad en la definición del presupuesto. ¿Qué control le voy a hacer a este riesgo? Se debe realizar un plan estratégico en la organización que debe estar alineado con el presupuesto según corresponda el año de ejecución y los objetivos establecidos. Otro subriesgo, otro ejemplo de otro riesgo. Cambios en el presupuesto que no corresponden con lo inicialmente aprobado. El presupuesto de cada área debe estar aprobado por medio de un acta que permita acreditar los montos aprobados y registrados en el sistema. Todo está relacionado con el presupuesto que no hace la empresa. O sea, profe, que del riesgo general salen unos subriesgos y unos controles. Aquí está estructurado esto, ¿no? Si usted desea, solamente puede hacer el riesgo general y el ambiente de control, o sea, explicar por qué ese es un riesgo y hacerle los controles. Ah, ok, o sea, hacer el riesgo general y los controles depende de cada componente que estemos haciendo, que son 5 componentes, ¿sí? ¿Cómo lo pueden estructurar ustedes? Venga, abro acá el Word. Pueden trabajarlo. Cada uno ya tiene identificado un riesgo, ¿cierto? Entonces ustedes ya tienen, todos deben tener 10 riesgos, ¿cierto? Que eso era la primera parte del trabajo, ¿cierto? Habían que hacer 10 riesgos, 5 internos y 5 externos, ¿cierto? Van a escoger 5 riesgos. Pueden ser internos, externos, pero debe haber uno externo. Entonces, ¿qué hace? Primer riesgo. A mi primer riesgo tengo que aplicar el modelo de control interno en cada uno de sus componentes. Entonces, el primer componente es el ambiente de control. ¿Cierto? Entonces, explico por qué se identificó como un riesgo. Aquí en la parte de administración de riesgos es donde yo identifico los subriesgos, pero pueden ser los mismos riesgos o un resumen de por qué es su riesgo. Sí, acá es donde están los subriesgos que yo puedo encontrar ahí. Y puede ser uno, eso no tiene límite. Luego están los controles. Luego está la administración del control. Acá coloco cada uno de los controles. Sí, eso es necesario que ustedes decidan. 1 o 2, o sea, ya eso es decisión de ustedes. Y después está la parte de la información, de la supervisión. Esto es información, supervisión o monitoreo. Buscan, se encuentran de todas las maneras. Yo no me acuerdo cómo escribe supervisión. Y monitoreo. Entonces acá ustedes colocan, por ejemplo, acá está un ejemplo de eso, en supervisión. Entonces acá, ¿qué se va a hacer? Se va a monitorear que el presupuesto vaya de acuerdo con lo proyectado. Entonces acá en supervisión lo que hago es, ¿cómo voy a verificar que se estén cumpliendo los riesgos? ¿Listo? Y acá ya terminé. Entonces, ¿qué voy a hacerle a cada riesgo? Entonces, riesgo 1. Debe tener un ambiente de control. En esta parte de la administración de riesgos puedo colocar un subriesgo o explicar algo de ese riesgo. Y acá es muy importante los controles que yo voy a aplicar para poder acabar con este riesgo, ¿sí? Y luego está la parte de información, supervisión y monitoreo.
Entonces acá lo que yo hago es mirar cómo voy a verificar que se estén cumpliendo los riesgos. Y así mismo hago con mis... O sea, ese de un riesgo, ¿sí? Sí. Eso es lo que se va a hacer con un riesgo. Ah, ok. Y así luego mi segundo riesgo, entonces mi ambiente de control, explico, es por qué se identificó el riesgo, entonces, ¿qué encontró usted de malo en esa empresa para poder decir que eso es un riesgo? ¿Sí? Luego, la parte de administración de riesgos son tus riesgos que yo logro identificar. Luego está la parte de actividades de control, los controles que yo voy a aplicar en esa empresa para que se acabe ese riesgo. Y luego está la parte de cómo voy a monitorear o a supervisar que esos controles se están aplicando y que sí están disminuyendo el riesgo. ¿Listo? Y así hago con cada uno. Entonces, lo que tiene este ejercicio son ejemplos. Por ejemplo, acá hay diferentes riesgos con diferentes controles que le pueden servir a ustedes para tener una idea de cómo hacer su trabajo. Acá hay otro caso que es graves errores en materia de seguridad. Entonces acá dice que el área contable no tiene una adecuada segregación de funciones, dado que el auxiliar contable es la encargada del manejo del efectivo, cuentas bancarias y chequeras. Y el contador es el responsable del proceso de tesorería y la cartera. Entonces la empresa sede Andino no realiza una planeación de pagos debido a que todos los procesos los maneja una sola persona y el tiempo no lo permite por las múltiples funciones que tiene esa persona por hacer. Entonces, este es el ambiente de control que yo identifiqué para decir que esto es un riesgo. Entonces, acá, ¿cuáles son sus riesgos? Es pérdidas económicas por inadecuada segregación de funciones. ¿Cuál es mi control? Pues realizar una segregación de funciones separadas entre tesorería y contabilidad. Otro, legalización inadecuada de los gastos. Entonces, ¿cómo lo voy a controlar? Voy a colocar políticas de gastos que regulen la legalización de los mismos. Y esto incluye el seguimiento del presupuesto que ya también vamos a implementar. ¿Sí? Inadecuada administración del efectivo. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué control voy a colocar? Pues voy a realizar arqueos sorpresivos y periódicos a los funcionarios que tienen bajo su responsabilidad la caja menor. Ya después de que tengo mis riesgos y mis controles, acá están juntos, ¿no? Pero ustedes lo pueden hacer separados como les acabo de explicar acá. Está la parte de información y de monitoreo o supervisión. Entonces, ¿usted qué va a hacer acá? Pues acá dice que se van a realizar evaluaciones periódicas en el área de tesorería y contabilidad, verificando que estos controles implementados estén dando los resultados esperados. Y se va a capacitar a los líderes sobre los procedimientos que se deben aplicar en sus procesos. Acá hay otro ejemplo de las fallas de control interno. Y también hay diferentes riesgos. Y acá hay varios. El objetivo de ese trabajo es pues, que ustedes vean diferentes tipos de riesgos y diferentes tipos de controles. Y Profesor, ¿cinco riesgos o son 10? solo 5. Ah, o sea, de los 10 escogemos 5. Exacto. Ah, ok. Este es un ejemplo, no es que así va a quedar su trabajo, porque su No, es trabajo para, como para guiarnos como en cuanto a los controles y más o menos qué paso a paso le vamos a hacer a cada uno de los riesgos, implementando los componentes del COSO 3. Exacto. ¿Qué son estos? Ambiente de control, administración de riesgo, administración de control, información, supervisión y monitoreo. Profe, su merced no deja la clase grabada, subida. Sí, yo le dejo la clase grabada, Sí, profe, es cargada. que yo estuve buscando la clase de pasada y no la encontré. Sí, yo la publiqué, ya miramos. Sí, Ahí pues dice digamos que de pronto hay cositas que a uno se le pueden pasar, entonces uno ve la clase y uno, vea, esto es lo que tenía que hacer o tal cosa y que no tipo de me dijo, sí, yo se la dejo publicada hoy. ¿Listo? La clase. Bueno, entonces, este Muy bien, profe, archivo, sí. como Muchas les gracias. listo, este archivo les puede servir mucho para que puedan hacer su trabajo. Recuerden, no es hacerlo como está este trabajo, porque acá hay muchos riesgos y muchos controles. Es una guía, ¿sí? De cómo van a aplicar ese modelo de control interno COSO 3. Ahora vamos a revisar, bueno, las chicas que quieran que les revise cómo le quedaron los riesgos.
de las que están acá en la clase. Entonces, en la actividad 8 tenían que cargar el trabajo de hoy y en la actividad 9 pues ya quedaría el nuevo trabajo. Profe, el mío, porfa, el de Noraima. Listo. Ya lo reviso. Profe, la verdad, nosotras pues buscamos los riesgos, sí, pero pues estábamos esperando la explicación de hoy porque de verdad estábamos muy perdidas. Entonces solo subimos los riesgos, nada más los riesgos. Entonces, pues sí, ya con la explicación de hoy, pues ya tenemos claro qué es lo que tenemos que hacer. Listo, entonces acá, Noraima. Está de primeras. Sí, señora. Ah, sí, listo. Entonces acá, tu empresa era del Banco Occidente, si deben escoger la misma empresa. ¿Y dónde vemos los riesgos? Acá. ¿Estos son los riesgos? Bueno, ustedes acá como que mezclaron todo, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, no es que esté mal, pero la idea es hacerlo así como los acabé de explicar. Entonces, acá, por ejemplo, voy a trabajar con el suyo. Para mí, ustedes dicen que acá hay un riesgo operativo, ¿cierto? Entonces, acá conozca riesgo operativo. Acá en ambiente de descontrol debe describir por qué ese es un riesgo operativo. Usted acá dice, pues porque en la empresa se evidencia, se evidencia, voy a inventar, ¿no? Que hay errores en los procesos internos al servicio del cliente, que creo que eso está relacionado con el riesgo operativo. Entonces, porque en la empresa se evidencia, ¿cómo es que dice? Errores en los procesos internos del servicio al cliente, y pueden agregarle más cosas que ustedes consideren. Recuerden que son 5 porque eso es un riesgo. ¿Listo? Después de eso, ustedes ya identifican sus riesgos. Entonces acá me imagino que es error en el proceso administrativo. Ese es su riesgo. Y entonces usted tiene que decir acá cuál va a ser el control. Puede escoger, no sé, 1 o 2 acá, otro factor acá. Un riesgo operativo de lo que tiene usted acá. Puede ser, no sé, falta de, no, errores en humanos frente al servicio del cliente, no sé. Humanos frente al servicio del cliente. Entonces, estos pueden ser sus riesgos de este riesgo operativo. ¿Sí? Obviamente acá tienen que complementarlo más porque tienen que decir por qué esto para usted es un riesgo. ¿Sí? Porque ese riesgo operativo usted lo identificó así. Y en ambiente de control, pues tiene que colocar los controles. Entonces acá usted dice que implementar estrategias íntegra al servicio al cliente y hacer seguimiento de estas. Entonces, este va a ser su control. ¿De cuál riesgo? Me imagino que del riesgo 1, entonces este va a ser el 1. Entonces acaba de decir que del 1 este va a ser su control. ¿Sí? Y como usted colocó 2, pues tiene que colocar el otro acá. ¿Listo? Y ya después va a ser la parte de monitoreo. Entonces, ¿cómo va a ser el monitoreo? Acá dice que se van a realizar evaluaciones de desempeño cada 3 meses. Entonces, se dice acá que se van a realizar evaluaciones de desempeño para este riesgo operativo. Así usted va a hacer la supervisión y este sería su riesgo operativo, el primero. Y así hace para el segundo, para los 5. Pero lo primero que me debe colocar acá son los 10 riesgos externos y externos que usted identificó. 3, 4, 5, 6, creo que acá le faltarían 2. Y después escoge 5, y a esos 5 es los que les va a hacer esto a cada uno. ¿Sí, Noraima? Listo, profe, sí, señora. Listo, profe, sí, señora.
Bueno, a ver, ¿de qué más revisamos? ¿Quién más en la clase? El de Laura. Entonces acá en el de Laura. Ay, Laura, ¿todos lo subieron en Word? Recuerden que los trabajos son en PDF, chicas. Eso les quita puntos. Profe, sí, pero yo ahí escribí porque lo subíamos en WordPress. Bueno, listo. Ah, listo, está bien. Entonces acá dice que la respuesta, la empresa de ustedes era Sanitas. Usted ya identificó acá lo primero que eran los 10 riesgos. Entonces está exceso en el manejo de la información contable, atrasos en la ejecución de los contratos, problemas en el análisis de interpretación de la información financiera, atrasos en la elaboración de presupuestos, entrega importuna de novedades de nómina, afiliaciones erróneas al empleado, información errónea referente a contratos, falta de capacidad para promover y adelantar procesos de selección, no liquidar los contratos en los plazos acordados, fluctuación de los precios de los insumos y suspensión de contratos. Ya. El único riesgo interno externo que tiene acá es este. No colocó sino un riesgo externo. Bueno, debería haber colocado. Ustedes recuerden que para identificar los riesgos, chicos, la clase pasada, por favor, se vio esta parte de estos son los factores internos y externos que pueden generar riesgos. Entonces, en cuanto a internos, para poder yo identificar riesgos, tengo que ir a verificar la infraestructura, el personal, los procesos y la tecnología. Sí, y de cada uno de estos, pues yo ya identifico el riesgo. Entonces, por ejemplo, de personal. Entonces, yo en el trabajo de ella identifico que ella colocó acá de personal atrasos en la entrega importuna de novedades de nómina, es un riesgo de personal, información errónea en los contratos, no, falta de capacidad para promover y adelantar el proceso de selección, es un riesgo de personal, ¿sí? Acá dice que en procesos, entonces en procesos, ¿cuál identifico acá? Exceso en el manejo de la información contable, atrasos en contratos, ¿sí? Problemas de análisis, todos esos son de procesos. Pero los factores externos dicen que están relacionados con los económicos, medioambientales, políticos, sociales y tecnológicos. En esto en los riesgos de este grupo, para mí la fluctuación de los precios sería como este riesgo que está relacionado con la parte económica. Sí es bueno que le implementen otro riesgo externo, pero de resto estarían bien. Ya con Listo, profe. Le podemos implementar otro riesgo ya externo, ¿sí? sí, otro externo. Por ejemplo, entonces ya para empezar a trabajar acá, entonces, exceso de la información contable sería El riesgo. el riesgo general, entonces acá su riesgo general sería ese. Entonces, para eso usted va a decir el ambiente de control, entonces, ¿usted qué encontró? Entonces, encontré que en el área contable, no, bueno, lo que ustedes encontraron para decir que ese es un riesgo. ¿Cuáles son sus riesgos? Entonces, no, Kelly, silenciamos a Kelly. No, qué pena, se me olvidó quitar el audio, es que esos vecinos hacen mucha bulla. Pero entonces ¿Qué le acá, dice que los vecinos ya? que ella es la que tiene la fiesta en la casa, ¿cierto? No, profe, de verdad, aquí afuera, uy, no, eso Entonces acá, entonces, ¿cuáles serían la administración de riesgos? Son como los riesgos. Exceso en el manejo de información contable, entonces, no sé, errores en los registros contables. Voy a inventar. Tienen que mirar muy bien los riesgos que van a escoger y escoger los 5 que ustedes consideren que están como mejor, que los pueden trabajar más fácil al momento de aplicar el modelo de control interno. Entonces, errores en el registro contable, entonces, en la administración del control, no sé, colocar que se revisen las cuentas antes de pagar. No es un control, ¿no? Estoy acá inventando. Entonces, acá lo que Son de riesgos, riesgos. En el ambiente de control es lo que uno encuentra el riesgo. En la administración de riesgos son los riesgos y en la administración de control es donde uno le va a hacer el seguimiento.
¿Sí? No, no. En la administración de control, coloca los controles. ¿Solución, profe? ¿Como El la control solución de la administración de riesgo, digamos, la administración de riesgo, la profesora puso un ejemplo. Errores en... ¿Qué hizo? Pero digamos, lo de control es como lo que uno le ¿Cómo va lo va a como la solución, profe. Exacto. Ajá. En este Ok. caso hay error en los registros contables, entonces es un riesgo, es un poquito difícil de trabajar, ¿no? Entonces acá yo que supongo que se puede hacer, pues se va a colocar, bueno, uno más fácil, ¿qué control se puede hacer acá? Se va a parametrizar el sistema para que el auxiliar no realice registros manuales. En ese momento, yo voy a poder, con esta parametrización, yo voy a poder controlar este riesgo del error en los registros contables, ¿sí? Y después, ¿cómo lo voy a monitorizar? No, pues me tocará hacer revisiones periódicas Sí, sí. de los Antes comprobantes contables, algo así. Antes del pago puede ser. Antes del cierre, un ejemplo. ¿Y ya? ¿Y digamos en la administración de riesgo dan varios sus riesgos o solamente uno? Puede colocar uno o dos. Ya depende de la creación de cada uno. Puede colocar uno solo o el mismo. Entonces, errores en los riesgos es que en este exceso en el manejo de la información contable, yo creo que ese no es un riesgo. Ahí el riesgo sería errores de pronto en esa parte de la información contable, pero pues una empresa grande va a tener mucha información mucha información contable. El riesgo sería que no tuviéramos un personal o el suficiente personal para poder revisar toda esa información. ¿Sí? Por eso tienen que revisar muy bien los riesgos que les permitan generar un subriesgo, un control y cómo lo va a monitorear. ¿Sí, chicos? sí, profe, yo ya entendí. Profe, ahora sí. Estamos más perdidas, profe. ¿Qué les hacía falta leer este trabajo? Este trabajo que Uy, está casi estamos completo. perdidas, re Sí, perdidas. Duramos profe, varios la días verdad, asimilándolo. en el caso de nosotras, perdidas, sí. Bueno, nosotros. Perdidas, todos los días nos reuníamos y no llegábamos a nada. Bueno, ¿listo? ¿Quién más quiere que revisemos los controles? Digo, los riesgos. Profe, mis mismos controles Profe, también pero los de Laura, sino que también los subimos en Word, pues por lo que no... No, pero ya lo revisé, ¿no? ¿A quién Sí, no le... sino que de pronto para que no me voy a bajar con muchos puntos. No, yo acá no voy a colocar notas, ¿no? Yo la nota final la voy a colocar acá. Ya está publicado en la plataforma la actividad 8 final. ¿Qué me deben entregar acá? Entonces voy a colocar. Se deben entregar los 10 riesgos que pueden ser internos, mixtos, ¿no? De los dos, ¿no? Y puede ser externos. 5 y 5, sí. Sí, o pueden ser 6 y 3, sí, no, pues, pero tiene que haber de los dos, por lo menos dos externos. Y como segundo, me deben entregar la implementación del sistema de control interno, COSO 3, y me deben entregar la implementación del sistema de control interno, COSO 3, digamos que escogiendo 5 riesgos. De los que ya hicieron ustedes acá. Entonces, en este modelo de control interno, a cada riesgo se le debe realizar, entonces, ¿qué se le debe realizar a cada uno de los riesgos? No se le debe aplicar el modelo. Entonces, que es el ambiente de control, administración de riesgos,
El ambiente, lo más, acá algo que debe quedarles muy bien son los controles, ¿no? Porque si en un modelo de control interno yo no implemento controles efectivos o que den resultados, pues nunca se va a solucionar el riesgo, ¿no? Y acá está la parte de información, supervisión o monitoreo, que es lo mismo. Esto es lo que tenemos que se debe entregar en este trabajo. ¿Listo, chicas? Tienes que llevar portada, subportada, introducción, todo eso, profe. Lo normal, ¿no? Portada y En el formato que su merced nos dio ahí, ¿cierto? En la actividad 8. en un archivo independiente, ¿no? Con normas APA. Ah, ok. Pero solo con la portada. Sí, solo con la portada. Listo. Listo, profe, gracias por la información. Ahora sí entendimos muy bien. Entonces, ¿alguien más quiere que revisemos o...? Profe, pues nosotros ahí hicimos medio algo lo de Madeleine, Diana Llanos y Lady Grajales, pero pues también estamos más perdidas. ¿Madeleine y quién, perdón? Lady Grajales, Diana Llanos, Madeleine. Entonces acá los riesgos, entonces infraestructura, la estructura física, bueno, acá como que los describieron, pero ustedes tienen que relacionar esto es con su empresa, ¿sí? Acá tienen que, este no les sirve. Ah, es que está acá. Entonces, ¿cuál es el riesgo? La infraestructura física, pero ¿cómo es que su empresa era de que venga? Ah, no me, bueno, todos me deben colocar, recordarme de qué es su empresa, ¿no? Entonces, por ejemplo, como el caso anterior que decía Sanitas, entonces me deben decir acá, mi empresa es de tal cosa, ¿sí? Para yo saber qué empresa es. Y así identificar cada uno de los riesgos. La estructura física definida para el almacenamiento del material no es la adecuada y asimismo el espacio es muy reducido de acuerdo al volumen. Muy bien. Entonces su riesgo sería de infraestructura. En este caso usted colocaría acá el riesgo infraestructura. En ambiente de control entonces no cuenta con espacios adecuados, bueno, lo que usted vaya a decir acá. Y acá está la estructura física, no es la adecuada. Este podría ser su riesgo, lo malo es que tendría que ampliar el espacio. ¿Cuál va a ser el control? Entonces usted implementa acá el control, cómo va a mejorar ese riesgo y cómo lo va a supervisar. Eso también le sirve. Esto le sirve mucho para la parte del ambiente de control. De pronto le falta ahí como estructurar bien. Puede colocar riesgo tecnológico, riesgo de infraestructura, no, riesgo de personal en el área de inventarios. Y así mismo puede utilizar esto. ¿Sí? Listo. Riesgo tecnológico en el sistema de información, ¿sí? Como para que lo pueda trabajar. Listo, profe. ¿Listo? ¿Listo, chicas? Entonces ya esto sería la clase del día de hoy. Ya quedo acá pendiente a inquietudes o dudas que tengan. Pueden empezar a trabajar de una vez en la clase y así ya y de esa manera pueden ir solucionando las dudas. Listo, profe, gracias. Listo, profe. Listo, profe. Listo, chicas. Bueno, entonces quedo acá hasta las 4:45 estoy conectada en la clase. ¿Listo, chicas? Gracias, profe. Vale, Bueno, profe, gracias. Bueno.